Bienvenidos al quinto episodio de Association Nations, un podcast creado por Renovations Property Management con el objetivo de ofrecerles conocimientos a todos los miembros de la Junta Directiva de Condominios y Asociaciones de Propietarios, o HOAs, en el sur de la Florida. Mi nombre es Joana Villasmil y hoy tengo el placer de estar nuevamente acompañada por nuestro director de operaciones, Oscar Porras. Muchas gracias, Oscar, por estar acá. Y por David Iglesias de Iglesias Law Group. Muchas gracias, David, por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Joana. Gracias, Joana, por tenerme otra vez en el podcast. Me gustaría recordarles a todos los que nos están escuchando que pueden escuchar estos episodios por Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, YouTube, Stitcher, Google Podcasts y iHeartRadio. Decidimos hacer este quinto episodio sobre elecciones porque estamos a punto de cerrar el 2019 y muchas asociaciones se están preparando para recibir el 2020 con un nuevo budget o una nueva junta directiva. Es importante mencionar que el proceso de elecciones es distinto para los condominios y para las asociaciones de propietarios o HOAs. Por eso, para comenzar en el tema, me gustaría primero hablar un poco sobre cómo es este proceso de elecciones para condominios, para después hablar un poquito sobre cómo es para las asociaciones de propietarios. Gracias, Joana, de nuevo, y Oscar. Yo puedo empezar con eso. Como tú dijiste, si hay una diferencia grande entre las dos y con el proceso para eso. Para los condominios, lo principal es dar la notificación a los dueños. Y eso va a ser con la primera notificación de 60 días. Entonces de ahí la segunda notificación de 14 días. Entre medio hay muchas cosas que se tienen que hacer y eso es algo que Renovations y las otras compañías para las asociaciones ayudan con este proceso. Pero para los condominios lo mayor y lo más importante es las notificaciones que tienen que salir. Entonces de ahí a ver quién van a ser los candidatos que van a entrar. Pero para el proceso en sí, Oscar, si quieres hablar un poquito más de eso. Creo que algo que me faltó mencionar creo que es importante que agreguemos aquí que este proceso de elecciones es el proceso por el cual se eligen los directores de la asociación, de los condominios y de las juntas de las asociaciones de propietarios, y son las personas que deciden básicamente sobre el día a día de tu comunidad. Entonces, definitivamente, yo le digo, hay dos reuniones en una comunidad que son las reuniones más importantes. La más importante, en mi opinión, es el presupuesto, porque ahí es donde se determina qué tan eficiente fue la junta directiva previa o actual en ser juicioso con el dinero de la comunidad. Y la segunda reunión más importante son las elecciones, porque en las elecciones la comunidad tiene la oportunidad de elegir un grupo de personas cual los va a representar y sus intereses, típicamente por un año, aunque puede ser por 2 años en algunas comunidades. Con eso dicho, al punto de David, sí, el primer paso que se debe tomar es mandar una notificación de 60 días. En el paquete o una notificación de 60 días tienen que haber ciertos documentos que son requeridos por la ley que se han incluido. Uno de ellos es, obvio, la notificación del día que se va a llevar a cabo la elección. Otro documento que debe estar en el paquete es un candidate form, o debe de estar, no creo que es requerido por la ley, pero una buena práctica para hacer el proceso más eficiente es que se incluya un documento que le permita al propietario interesado en participar en las elecciones de fácilmente someter su candidatura, y se llama un candidate form. Y es bien simple, es nada más un documento que dice: yo, tal persona, estoy interesado de ser parte de la junta directiva, y tiene un lugar donde lo firma. Y también tiene un itinerario, un schedule. Un itinerario de cuándo hay que someter ciertos documentos. Si no estoy incorrecto, el documento de candidatura tiene que someterse no menos de 35 días antes de la elección, y después 5 días adicionales para someter lo que se llama un resume o un resumen. No es necesario someter el resumen, pero toda esa información debe estar incluida en el primer paquete de elección. Y básicamente el primer paquete, los dos propósitos que tiene es notificar a los propietarios que va a haber una elección y de que si quieren someter su nombre lo sometan.
Ya a partir de ahí, dependiendo en lo que reciba la asociación como respuesta a esa notificación, se procede a lo que se llama la segunda noticia de las elecciones. En esa segunda noticia de elecciones, todo depende de lo que se haya recibido. Si se recibe notificación de que hay suficientes candidatos para tener una elección, entonces el paquete se prepara de tal manera para incluir los documentos para que los propietarios puedan votar. Los documentos son la boleta, los sobres. Sobres, cuando digo un sobre grande, que el propósito es para poder identificar quién es el dueño de la unidad, y un sobre pequeño para poder someter su boleta para mantener lo que se llama el anonymity, no sé cómo se dice en español, pero básicamente un sobre que no debe tener ninguna marca, ningún lugar donde el propietario firma, etc. Todo eso sucede, obvio, si las personas, si hay suficientes candidatos para que haya una elección. Y voy a dar un ejemplo y después se lo doy a David porque explique un poco más el detalle. Pero, por ejemplo, si hay 3 posiciones disponibles y 3 candidatos someten su candidatura, no va a haber elecciones porque no hay ninguna competencia. Hay 3 posiciones, 3 personas. Pero si hay 3 posiciones y 4 personas someten, ahí sí hay una elección y ahí es como procedemos con el proceso de elección. Yo creo que todo lo que está aplicando Oscar, que tiene que ver con esto, para los oyentes, es importante que ellos trabajen con la compañía de management y los abogados, porque es un proceso detallado con muchas cosas donde se puede equivocar la asociación y la junta directiva. Y esas equivocaciones causan a veces problemas legales para los miembros y le cuesta dinero a la asociación. Lo que dijo Oscar, la reunión más importante es el budget, y eso tiene que ver completamente con el budget, dinero que van a gastar si el proceso no se hace como se debe de hacer. Entonces, parte de eso es estar seguro que las personas que someten o postulan para ser parte de la junta directiva, que no deben dinero a la asociación. Eso es algo importante que tienen que estar seguros. Con eso, de nuevo, tienes que trabajar con la compañía de management para revisar eso. Y también eso aplica a las personas que están cogiendo de nuevo, que son ya parte de la junta directiva para el año anterior y que quieren ser parte de la junta directiva para el año que entra. Y también no pueden tener felonies o delitos graves. Tampoco es importante revisar eso con los abogados que tienen y con la compañía de management de nuevo. Cuando tiene que ver con el proceso, sí hay 2 sobres que se van a usar, y eso es importante. Hay un sobre más grande y uno más pequeño, y con esos sobres va a haber instrucciones que te va a enviar la compañía de management, y tienes que estar seguro que cuando estás revisando eso, que lo llenas como debe de ser. Eso, de nuevo, si es algo que tienes que hablar con el management company y con los abogados, si es necesario para la junta directiva, hablar con ellos sobre eso. Si al día de las elecciones, una parte importante para los condominios es que ellos no se aceptan proxies para los condominios. Y es algo que podemos hablar un poquito más, pero es una diferencia grande entre los condominios y las HOAs. Y los proxies es cuando le das a una persona la oportunidad de votar como si era usted que está votando. Ya hablamos entonces aquí un poquito sobre más el proceso de los condominios a nivel de elección, que hablamos sobre la notificación que se envía de 60 días, cómo ellos se postulan. Ahora me gustaría ver si podríamos hablar un poquito en contraste cómo es el proceso para las HOA, porque sé que el proceso es bastante distinto. En nuestras clases, aquí que hacemos de certificación en Renovations, Oscar siempre usa una frase que a mí me encanta cuando la usa, que dice que las elecciones en los HOA son como el Wild West. Y a mí me encanta. Si puedes explicar un poquito más sobre el proceso. Sí, en realidad no finalizamos el detalle de las elecciones en los condominios porque hay muchos otros puntos que no tocamos, pero con eso en mente es importante entender lo complicado o lo complejo que puede ser una elección en un condominio. Hay otros factores también, y quiero notar esto porque
es algo que voy a mencionar también con los HOAs. En los condominios, algo también que es significante. Puede ser de que tengan 7 candidatos a donde hay 3 posiciones abiertas, o pueden tener muchas personas que están interesadas, pero en los condominios, si no se recibe un 20% de la votación, no es quórum. O sea, se establece quórum a través del 20%, pero en realidad si 20% de la comunidad no somete una boleta demostrando interés para votar, y son boletas que son verificadas de dueños o de personas que son autorizadas para votar, no hay elección. So, puede ser de que hayan 7 personas interesadas y nada más se reciben 7 boletas, right? En una comunidad que tiene 300 unidades no va a haber elección. La junta directiva previa sigue siendo la junta directiva. So, hay muchos componentes, y voy a regresar otra vez a lo que dijo David, que es importante que las asociaciones, particularmente hasta se los recomiendo a los management companies, que siempre consulten con el abogado. Yo tuve una comunidad porque el estatuto en los condominios es bien rígido de cómo se llevan las elecciones, pero yo tuve una comunidad donde la segunda noticia de elecciones tenía en los bylaws un requerimiento más estricto que los documentos, que el estatuto, y me descalificaron la elección completa porque nosotros utilizamos la regla de 14 días y tuve que mandar la segunda noticia de nuevo con los días apropiados. So, es a veces tan importante de que no utilicemos un modelo estándar o pensemos de que no puede haber algo que sea más rígido que el estatuto, porque puede ser que sea así. So, y al punto que, Oscar, que lo que te está diciendo, todo es tan detallado que tiene que ver con eso. Y a nivel que a veces, si los documentos dicen que tiene que ser el segundo martes de noviembre o de octubre de cualquier mes, eso es también algo que tienen que hacer y tratar de hacerlo ese día, si es posible. Porque las cortes administrativas, eso le afecta a ellos y ellos a veces han cancelado elecciones por esas razones. Es importante que en el momento la junta directiva que está a cargo de la asociación verdaderamente haga el esfuerzo de hacer las cosas lo más correcto posible, porque una elección, un proceso de elección a donde una junta directiva toma cargo y a donde hay duda o quizás las personas no creen que el proceso se hizo correctamente, ya empieza la relación entre la junta y los propietarios de mala manera. Y eso no es productivo para lo que quizás se tiene que llevar a cabo en una comunidad. Con eso dicho, y tomando en cuenta lo complejo que puede ser una elección en un condominio, vamos a entrar a lo que son los HOAs o los HOAs. Y para mí sí, para mí es algo que es loosely regulated, no es regulado estrictamente por el Estado, le da mucho poder a los propietarios, porque creo que la idea de la legislación que gobierna los HOAs es de no restringir tanto los propietarios que son típicamente single family homes o casas, que lo único que los une es a veces una pared o un portón o un pasto común. Y ahí las elecciones son, es que yo creo que en un suspiro puedo explicarlo. Básicamente se le manda la notificación a los propietarios. A veces la notificación en los condominios son 60 días, en un HOA puede ser 15 días, puede ser 10 días, a veces puede ser menos que eso. Yo lo he visto 6 días. La notificación, vamos a tener una elección, se le manda a los propietarios, vamos a tener una elección y puede ser en la esquina entre la cuadra 2 Avenida y la 3 Calle. Los vamos a encontrar en la esquina. Ahí o sea, puede ser más detallado, puede ser que tiene que ser en cierto lugar, cierto día, cierta fecha, pero puede ser tan simple como lo vamos a encontrar en tal lugar. Y ahí vienen los propietarios y típicamente en un HOA, debe ser un 30% de los propietarios tienen que estar presentes por proxy o en presencia física, pero puede ser menos. Yo lo he visto, nosotros tenemos HOAs que es un 20%, o en los documentos, o 10% también. Pero ahí cuando ya se establece el quórum, sea por proxy o por personas presentes, se lleva a cabo la reunión de elecciones. Y el proceso es tan simple como la persona que es el chair o la persona que está llevando la reunión dice, de aquí todas las personas que están presentes, ¿quién quiere nominarse para ser en la junta directiva? Hay 3 posiciones disponibles. Si hay 3 posiciones disponibles, 3 personas alzan la mano, no hay elección. Ya esas 3 personas son parte de la junta directiva, se cierra la reunión y se abre la reunión de organizar la junta. Si hay 4 personas, entonces el proceso ya procede a las elecciones. Y básicamente se cogen los 4 candidatos. En las asociaciones que nosotros manejamos se le da a esas personas una oportunidad de presentarse, hablar un poco sobre qué experiencia tienen, etc.
Y después se le da papel blanco a todas las personas que están en presencia, incluyendo los candidatos, y se le dicen, estos son los nombres de las personas, sometan su votación para hasta 3 personas. Lo ponemos en una cajita, contamos y se acabó la elección. Se eligen los miembros. Tan diferente. Yeah. Estamos hablando de que en algunas asociaciones, en algunas asociaciones de HOA, tú puedes hacer una elección en 2 semanas. Wow. David comentó, por ejemplo, que para los condominios los proxies no estaban permitidos, pero en el caso de los HOAs sí lo están, ¿cierto? Sí lo están. Y para las HOAs, yo creo que es importante revisar los estatutos, pero también los entreleyes, las bylaws, son lo que te dicen exactamente cómo se va a hacer las cosas para las HOAs. Eso es muy importante. Yo también tengo comunidades de HOA que lo han convertido a hacerlo forma de condominio. Es importante revisar esas reglas, porque a veces lo tienen, no tiene que dar notificaciones, cosas así, pero todo tiene que ver con lo que dicen las entreleyes, lo dicen los bylaws. Pero sí se puede usar proxies para las HOAs. Yeah. Y básicamente eso es importante que lo entiendan las personas en los HOAs, porque yo he tenido elecciones a donde hay un propietario que va tocando en puertas y recoge, en una comunidad donde hay 100 unidades, recoge 50 proxies. Y esa persona, cuando va a la reunión, tiene ya esa persona, suponiendo de que el otro 50% de la propiedad no se presenta, tiene el derecho de someter las personas que él quiera o ella quiera a la junta directiva. Tienen el poder. Yo le llamo eso como kingmaking, no sé cómo se dice en español, pero es bien, o sea, no hay una regulación típicamente que restrinja eso, lo pueden hacer muy fácilmente. Sí, yo creo que muchas veces cuando estoy en esas reuniones los miembros se confunden. Yeah. Porque entran ahí, estamos ahí 10 minutos y el proceso se acabó y tenemos la nueva junta directiva. Piensan que algo está sucediendo incorrectamente. Yeah. Pero no es así. Pero a ese punto de los proxies es muy importante de nuevo tener la compañía ahí de management para revisar todo eso, registrar, para estar seguro lo mejor posible, que no hay fraude, que no hay una situación donde están cogiendo los nombres requerido y todo. Eso es muy importante. Y yo siempre digo, o trato siempre de mencionar en las clases y en estos podcasts, de que la cultura en la comunidad es bien importante. Establecer una cultura de conocimiento y ¿cómo se dice? Transparencia, ¿no? Como O sea, de que se está disseminating, se está dando información a los propietarios. Yo creo que, o sea, a veces se hacen reuniones y los propietarios no vienen y eso es entendible. Las personas están ocupadas, tienen cosas que hacer. Pero eso no debe darle justificación a una junta directiva de no hacer una reunión. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que durante el año, cuando se está acercando las elecciones, las elecciones, los presupuestos, cualquier reunión que sea significante en la comunidad, es bueno a veces tener en las reuniones, antes de llegar a ese punto, discutir el tema y decir, dueños que estén presentes para que lo sepan, el mes que viene van a haber las elecciones en la comunidad, vamos a explicar un poquito cómo trabaja el proceso por si van a atender. ¿Por qué se debe hacer eso? Porque muchas de las veces yo he visto que las personas se molestan o piensan que algo está sucediendo incorrectamente porque la asociación no hace el esfuerzo de diseminar información regularmente. A veces lo hacen muy bien y las personas se molestan de todas maneras, pero yo digo, es mejor trabajar a conciencia limpia y decir, nosotros hicimos todo el esfuerzo posible para poder comunicar cómo es que es el proceso, para que no haya duda. Y a veces, cuando se trabaja de esa manera, en las reuniones viene una persona que nunca ha venido a una reunión y los mismos propietarios le dicen, no, es que tú no viniste a la última reunión. Y la junta directiva no tiene que decir nada. O sea, tiene la misma comunidad defendiendo la junta. Y eso es, para mí, es parte de la cultura, parte de la manera que las asociaciones operan. Y para mí es mucho más beneficioso. Estábamos hablando, por ejemplo, ahorita de las reuniones que la junta directiva debe llevar, y leyendo un poco sobre el tema de las elecciones, vi que usualmente se realiza el annual meeting, la reunión anual junto con las elecciones. ¿Esto es requerido o es decisión del board si lo quieren hacer así o no? No es decisión del board, eso es algo sí que se tiene que hacer de esa forma. Lo que dijo Oscar, depende si tenemos elección o no. Yep. Siempre vas a tener el annual meeting, siempre se tiene que tener eso. Puede ser que no haya quórum, lo que sea, pero las elecciones no siempre tienen que pasar, pero eso va a ser el mismo día a la misma vez. Yo tengo algunos HOAs
Porque es diferente. Los bylaws te va a decir, el bylaws te va a decir en los dos, en los HOA son los condominios, cómo es que es el proceso del annual meeting. Pero yo tengo HOAs que hacen annual meeting, elecciones y budget el mismo día. O sea, porque todo corre en el mismo periodo. Pero es otra vez, me repito, ahí sí es importante de que tengan un asesoramiento legal o de un profesional que entienda cómo interpretar los documentos y dar una buena sugerencia. Una consulta una duda que yo tenía con respecto al proceso es, después de que se culmine el proceso, ¿por cuánto tiempo debe el property manager, la junta directiva, conservar los documentos de la elección, conservar las boletas, todos los documentos, los sobres, los otros artículos utilizados en el proceso electoral? Dice, los estatutos son 1 año para los condominios. Yo pienso, quédate con eso los 7 años que requiere las leyes para las otras cosas. Es mejor quédate con eso lo más tiempo posible. Estamos viviendo en una época digital. Creo que cuando las leyes se establecieron de la retención de los records, ¿no? Los periodos de retención para los documentos de la asociación, había un pensamiento de que, si tengo más de 7 años, son cajas y cajas y cajas. Pero en un mundo digital no estamos hablando de cajas y cajas y cajas, estamos hablando de carpetas digitales que no ocupan espacio, solamente ocupan data. Yo estoy de acuerdo con David, yo creo que no tener record por la vida de la asociación, si tienen la capacidad de la comunidad, no es malo, porque eso, otra vez, cuando existe duda, es muy fácil poder sacar una minuta, poder sacar un documento que demuestra cuál fue el proceso, cómo es que se llevó a cabo, y ya las personas tienen un mejor entendimiento. Porque durante el tiempo, en las clases mías, yo se lo digo a la gente, nosotros los seres humanos somos los comunicadores más ineficientes que existen sobre la Tierra. Las hormigas se comunican muy eficientemente, los otros animales se comunican sin usar palabras, y nosotros que tenemos tecnología, hablamos, los comunicamos, hay una pérdida de fidelidad enorme. Sí. ¿Por qué no mantener un record que retiene una memorialización de lo que ocurrió? Yo creo que eso se explica solo. Y luce muy mal, yo creo que si la junta directiva viene y dice, no, votamos lo del año pasado, porque solamente lo tenemos que quedar con ellos 1 año. Eso va a ser, los miembros no van a entender eso. Y otra vez, al punto. Ahí sí, el records es el estatuto, la retención es 1 año por los documentos de elección, pero al punto de David, ¿por qué no guardarlo? Esa es la pregunta. Creo que es parte de la cultura, de establecer una transparencia y de que se está trabajando de buena fe. Pero esa es buena pregunta, Joan. Gracias. Quería saber un poquito sobre la opinión que tienen ustedes sobre el proceso de elecciones digital, porque estamos, justamente ahorita tocaste el tema, estamos viviendo en una era digital. Y sé que algunas comunidades, después de cierta aprobación por la mayoría de los miembros, se pueden hacer elecciones digitales. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Les parece que es una buena práctica? Si quieren comentarnos un poquito. Yo tengo más de 80 asociaciones y hasta ahora no lo he hecho. No lo he hecho hasta ahora. Pero sí es un proceso que algunas de las asociaciones mías sí han revisado a ver cómo se puede hacer. Y no sé si Oscar puede hablar un poquito más de eso, ¿se han hecho eso o trabajado con eso? El proceso de elecciones digital. Porque yo soy un advocate, no sé cómo se dice en español, pero yo soy siempre un promotor de digitalización, de mover las comunidades hacia el futuro, porque las generaciones de propietarios son más jóvenes a través de los años, y hay que tener la asociación, la operación de la asociación tiene que ser relevante al propietario y lo que el propietario entiende cómo trabajan las cosas, ¿ya? Pero honestamente tengo mis reservaciones sobre el proceso de elección digital. Primero que todo, vamos a empezar con el proceso, cómo la asociación se tiene que preparar para hacer eso. Primero que todo, hay un proceso que antes de llevar a cabo las elecciones se tiene que hacer por la Junta Directiva. Y es de que la Junta Directiva tiene que llevar a cabo, en una reunión normal de la Junta, llevar a cabo una resolución por votación de mayoría de aprobación de la Junta Directiva,
de poder comunicarse digitalmente con los propietarios. O sea, vamos a mandar notificaciones oficiales, presupuesto, elecciones, cosas que la ley requiere que típicamente sea por correo postal, que se pueda comunicar a través de correo electrónico. Cuando eso se lleva a cabo en una reunión y ya se aprobó, entonces hay que mandarle a los propietarios una carta de consentimiento, básicamente un documento diciéndole al propietario, tenemos un método nuevo de comunicación, si usted los permite a nosotros a comunicarnos con usted a través de correo electrónico, nosotros le vamos a mandar esta información a partir de ahora en correo electrónico y no por correo postal. El propietario tiene que someter ese documento a la asociación y la asociación tiene que retener eso en los records de la asociación, indefinidamente, porque es parte de la operación. Y eso ahora es un record que es accesible por una persona que quiera revisarlo. Esencialmente lo que le estamos es creando una base de datos a los propietarios que quieran los correos electrónicos personales de los propietarios para que tengan acceso. Pero ya cuando todo eso se hizo, entonces se procede, cuando vienen las elecciones, a hacer el proceso de elección digital. Hay compañías que se especializan en eso. Hay firmas de abogacía que también se especializan en eso. Yo recomiendo de que se consiga, o sea, no que se consiga, que contacten una compañía que se especialice en eso, porque hay ciertas aplicaciones que son específicamente para eso, que cumplen con los requerimientos de la ley para mantener lo más importante, que es el anonymity del votante, ¿ya? Y garantizar de que la persona que está votando es un propietario. La aplicación, básicamente, por mi experiencia, eso es lo que cumple. Número uno, mantener de que la persona que está votando no se sabe quién es, pero sí se puede confirmar que es propietario. Y ahí es donde yo tengo mis reservaciones. Porque en el proceso de registrar el votante se utiliza un correo electrónico y no pienso, lo voy a decir que quede, no pienso que los requerimientos para confirmar quién es el votante son estrictos lo suficiente. Y en una época donde estamos dudando de que si las elecciones federales de este país fueron, o sea, existen dudas que si nosotros como país tuvimos un proceso fraudulento electoral, ¿cómo no lo vamos a dudar en una comunidad a donde está abierto a muchas personas con acceso? Yo creo que para el futuro es algo bueno. Yo creo que es algo que todavía falta mucho desarrollo. Y no estoy en contra. Creo que el proceso de digitalizar la comunidad, lo que dije antes, el consentimiento, eso sí se debe hacer, porque es bueno que una persona que vive en Venezuela o vive en Europa pueda recibir los documentos de la asociación por correo electrónico y ya eso le reduce un gasto a la asociación, etc. Pero el proceso de elecciones creo que todavía le falta desarrollo en la industria. Es tan complicado ahora en papel y legalmente con todos los problemas para agregarle eso en este punto, yo creo que es demasiado. Puede ser que en 10 años alguien, si va a oír esto en 10 años, va a decir, mira, ellos no, es algo que se hace y es algo, un proceso normal, pero por ahora no, todavía no. Para cerrar este episodio, me gustaría hacer una pregunta que realmente en todas las clases que tenemos siempre, por lo menos 2 personas la hacen, que es ¿cuánto tiempo puede permanecer una persona en la junta directiva? Esto es una duda muy constante dentro de las comunidades. Si sé que por ley hay una cantidad específica de tiempo que las personas pueden permanecer, si nos podrían comentar un poco al respecto. Si es algo, sí, los condominios dicen 8 años. Algo que se hizo en el 2017, se cambió en el 2018 y hasta el día de hoy yo no creo que hay una respuesta porque las cortes administrativas, el DBPR del Estado, dijo que es algo retroactivo. Quiere decir que las personas, el problema que yo creo que está saliendo con esto es que las personas que están en la junta directiva ya 10 años, ahora quieren seguir corriendo y hay otras personas que dicen, no puedes, porque dice 8 años. Pero la cuestión es si es retroactivo o no. Hasta ahora están diciendo que sí es retroactivo, pero las cortes no han tomado este caso todavía para decir exactamente cómo va a ser. En mi opinión personal, no puede ser retroactivo, pero eso es para las cortes decidir en el futuro. Pero si es una pregunta y un hot topic, es algo que está todos los días están preguntando eso, los clientes quieren saber de eso, eso va a seguir hasta que la corte diga sí o no. Y yo creo que también
o sea, no soy abogado, pero basado en mi experiencia y lo que he oído de otros abogados mencionar, de la manera que la ley fue escrita referente a ese tema, fue muy ambiguosamente escrita. Porque la ley dice algo, se refiere a algo de decir que un director en una asociación no puede servir más de 4 términos de 2 años consecutivos. Entonces lo cambiaron el año siguiente. Lo cambiaron el año siguiente y así, o sea, hay juntas directivas que rotan cada año. Esa ley no es específica a todos los diferentes mundos que son todas las asociaciones y sus documentos. Es muy amplio. Yo creo que todavía lo escribieron, yo creo que esa ley la desarrollaron porque había una necesidad de tener más control sobre las juntas directivas que están una eternidad en una asociación, pero no lo hicieron en mente con los efectos que podía tener en una asociación donde los documentos en realidad no están escritos para adaptar esa ley. Y también tienen que revisar los documentos porque hay ciertos términos en los documentos que se hablan from time to time, que tú ves ahí, que se llama el Kaufman Language, y con eso puede afectar si esa ley la aplica a esa asociación específica. Porque ese lenguaje dice, si dice from time to time, entonces puede ser, la ley va a aplicar, pero eso no dice eso, puede ser que no aplique eso. Hay muchas preguntas alrededor de ese tema. No mencionamos algo que era bien importante, la diferencia entre un officer y un director. Sí. Y el proceso de hacer ese cambio, que creo que debe ser el próximo podcast. ¿Cómo se hace un recall? Yo le voy a decir a los oyentes, si todavía están con nosotros después de 33 minutos aproximadamente, quiero que entiendan la diferencia entre un officer y un director. Los directores de la asociación son elegidos en las elecciones. Todo lo que acabamos de hablar ahora mismo, sea en HOA o sea en un condominio, los directores son elegidos en las elecciones o son apuntados por otros directores si hay un vacante. Ya eso es otro tema de conversación, pero director es director. Officer o oficial de la junta directiva son el presidente, vicepresidente, tesorero, secretario. Esas personas son elegidos por los mismos directores en un proceso de organización de la junta directiva que típicamente se lleva a cabo después de la elección. No tocamos ese tema, pero es importante que sepan la diferencia porque muchas veces a mí me preguntan cómo los propietarios me preguntan, o junta directiva me dicen, cómo nosotros podemos remover el presidente de la asociación, pensando de que a votación de la junta directiva pueden removerlo como director y no entienden de que en realidad lo que sí pueden hacer en muchos casos es removerlo de presidente, pero se mantiene como director. Y es importante entender la definición de los dos, porque en realidad la única manera de remover un director de una junta directiva es o que la persona haya sido convicted, no sé cómo se dice, convicted, ha sido un delito, una felonía, sí. ¿ya? Pero no que haya sido arrestado, que haya sido cargado con una felonía, o que no haya pagado su mantenimiento y por 90 días. Pero fuera de eso es el proceso de recall, que típicamente requiere un porcentaje de los miembros de la comunidad que sometan boletas y saquen ese director antes de que su término se acabe. Creo que eso va a ser un buen tema para hablar en el próximo podcast, porque muchas personas siempre me preguntan cómo es que se remueve un miembro de la junta directiva, y es importante que entiendan para que no pierdan tiempo y sean eficientes en el proceso. Perfecto. De verdad que muchísimas gracias a ambos dos por estar con nosotros en este episodio. Si estás escuchando y todavía tienes alguna duda adicional sobre el proceso de las elecciones, puedes escribirnos un correo, puedes visitar nuestra página web www.renovationspm.com y por ahí contactarnos y nosotros te ayudaremos con todas tus dudas. David, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Si nos puedes compartir tus métodos de contacto. Mi nombre es David Iglesias, de nuevo. He sido abogado casi 14 años y si tienen cualquier pregunta, por favor me pueden llamar al 954-362-5222 y le puedes decir a mi recepcionista que me oíste en la cápsula. Y si acaso me quieres enviar un correo electrónico, me lo puedes hacer a david@dilegalgroup.com. Gracias a los dos. Awesome. Perfecto, muchísimas gracias. Quisiera aprovechar también la oportunidad para comentarles a las personas que nos están escuchando que durante
el mes de enero de 2020 vamos a tener 3 clases de certificación para miembros y aspirantes de la Junta Directiva. 2 de ellas van a ser en español, 1 de ellas va a ser en inglés. Vamos a tener 2 clases en North Miami y 1 en Doral. Así que si estás interesado, puedes visitar nuestra página web www.renovationspm.com. Ahí vas a encontrar la información de todas las fechas de nuestras clases, vas a encontrar el link para registrarte directamente desde nuestra página web, o si quieres más información y estás escuchándonos en YouTube, estás visitando nuestras redes sociales, puedes dejarnos un comentario y con mucho gusto te pasamos directamente la información que necesitas. Si quieres que tratemos un tema específico para nuestro próximo podcast, no dudes en contactarnos y con mucho gusto buscaremos al experto para tratar esos temas que más le interesan a tu asociación. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Puedes encontrarnos como @renovationspm o encontrar nuestro canal de YouTube también como RenovationsPM. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en el episodio de hoy. A ustedes nos escuchamos pronto. Gracias.